Hola, aquí estamos en un nuevo episodio de El Faro. Yo empiezo a sospechar que no me van a atender, que no va a aparecer nadie. Así que voy a continuar con mi labor, presentando las notas del día de hoy. En la orilla nos visita parte de la historia viva de Mar de Ajó, un lujazo. Silvia del Palacio, referente de la educación pública, gratuita y de calidad. En el segmento Avistando Faros, el Faro San Antonio, Ximena Di Toro nos va a hablar de ello. Y para cerrar, nos visita Germán Doin en Polímatas, que sea comunidad. ¿Lo vemos? Silvia, muchas gracias por estar en la orilla nuevamente. ¿Por qué el centro, si bien en un principio cuando se hace el loteo estaba establecido en el barrio del Silvio, terminó quedando en lo que hoy conocemos como el centro de Mar de Ajó? Bueno, esto es una suposición, es decir, está fundamentado en lo que yo viví y creo. A mí me parece que las primeras casas en el Silvio se dieron en una época en donde la gente podía veranear 2 o 3 meses, se quedaba la familia, generalmente el padre iba y venía, pero se quedaban establecidos, y en marzo se bajaban todas las persianas y se iba. O sea, la gente estable empezó a vivir en otro lado, empezó a vivir en las orillas, es decir, empezó a vivir del otro lado del Camping General Lavalle. Las casas más antiguas de Mar de Ajó, sacándolas del Silvio, empezaron a hacerse en ese sector. Ahí tenías, hay todavía algunas casas viejas en la calle Saconi, en la calle Irigoyen, para decir, la calle Blanco Encalada. O sea, en ese lugar se empezaron a establecer los negocios. Si vos haces si yo hago una recorrida mental, por ejemplo, de cuando yo iba a la escuela en el año 62, 63, que íbamos, yo empecé el colegio en el 65, que íbamos caminando, la gente se movía en ese tramo, entre Blanco Encalada y Libertador, ¿no es cierto? Ese era el sector. Ahí estaba el Cafetal, estaba el Funcional, estaba Valdelli, estaba La Perla, o sea, estaba en los lugares, el mercado, también en Diagonal se fue corriendo hacia ese sector, ¿no? Es decir, eso creo que, por eso es que el Silvio a lo mejor quedó para la gente que venía en verano, y sabes que las cosas no son permanentes, porque en general vienen los padres y después los hijos no quieren venir o se va dando la situación, pero creo que eso es una de las cuestiones. Y otra cuestión es que el Parque General Lavalle hizo una interrupción, hizo un corte, que dificultó hasta que se hizo Francisco de las Carreras un poco, ¿no? Que se asfaltó y que se pudo manejar. Ahora mucha gente vive en Nueva Atlantis, por ejemplo. Ahora se está corriendo gran parte del centro urbano a la zona posterior al Silvio. Vos fíjate, ¿no? Qué paradoja. Mucha gente, de la gente que se vino a radicar después de la pandemia, se ha radicado en la zona de Nueva Atlantis. O sea que a lo mejor eso nos plantea qué va a pasar con la fisonomía, ¿no? De Mar de Ajó. Sí, sí. En constante movimiento. Exacto. Y si tuvieras que hacer un raconto de cómo fue la educación en la costa, por tu trayectoria, también por tu formación de historiadora, ¿cómo la podrías...? Mira, yo te diría que hasta el año 62 que se creó el colegio secundario, no había colegio secundario. Por lo tanto, los chicos que egresaban de la escuela primaria, que estaba la escuela 9, que en ese momento no era escuela 9, era escuela 112, después se transformó en 24, cuando pasó de nación a provincia. Y un poco el colegio secundario o la escuela de educación media, porque hay toda una curiosidad. ¿Por qué se llama colegio secundario? Porque el profesor Villar, que fue el director fundador, se había formado en los colegios de la universidad
o sea, los colegios tipo el Colegio Nacional, el liceo, había sido profesor ahí. Entonces él amaba, o sea, él quería darle al colegio, a la escuela, la fisonomía de un colegio universitario, ¿no? O sea, esa es su aspiración y está bien. Y te diría que hasta, yo exactamente, no me quiero acordar, pero hasta que se creó la escuela modelo, que fue ya en la década del 90, la única escuela secundaria era la escuela media 1. Por eso tanta gente pasó. Y lo más interesante de la escuela era que a la escuela iban todos, ¿viste? O sea, iban los que podían más, los que podían menos, y compartían en ese ambiente el ámbito educativo, ¿no? Una auténtica escuela policlasista, ¿no? Exacto, sí. El hijo del concejal, porque no había opciones, entonces se daba. Y vos sabés que yo, cuando concursé para directora, yo fui docente desde el año 75 al año 88. En el año 88 concursé para directora hasta el año 2004 que me jubilé, ¿no? Fui regente, fui directora a cargo, después fui directora efectiva. Bueno, todo eso no tiene importancia. Pero yo siempre me acuerdo de una frase, y te la voy a decir porque a mí me parece que es muy ilustrativa, ¿no? Cuando se habla de educación, ¿dónde está el corazón de los padres? ¿Dónde están los hijos? Y si los dirigentes tienen a sus hijos en escuelas no públicas, no entienden la escuela pública. Porque su corazón está en otro lado. Ellos ya se salvaron. Entonces, yo defiendo a rajatabla esa concepción, como defendí las cooperadoras. Porque las cooperadoras eran la manera que tenía el papá del alumno de acercarse a la escuela y de contribuir y de colaborar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Después, cuando fui directora, trabajé siempre en muchas cosas. O sea, ahí hicimos el Congreso de Historia Sanmartiniana, que a raíz de eso fue que me beneficiaron o me agasajaron con la pertenencia a la Sociedad Argentina de Historiadores. De ahí salió ese concepto que yo te decía de la posibilidad de crear una universidad, porque las universidades públicas no se creaban, y de alguna manera, vos lo dijiste, los chicos que terminaban el secundario estaban condenados a irse o quedarse, no había una opción de estudio, o sea, te tenías que ir a formarte, con lo que eso significaba, porque yo me pongo a pensar que me fui a los 17 años recién cumplidos, a un lugar totalmente duro, difícil, no como van los chicos ahora que van en internet, ¿viste? No, mis hijos, no, que internet, que esto, que un departamento, porque bueno, qué sé yo, que lo alquilamos. Yo fui a una pensión. No debe haber algo más triste y horrible que vivir en una pensión, donde vos sos únicamente dueño y apenas de tu cama. Es así. Y tenés que aguantarte a dos que están conviviendo con vos, que por ahí prenden la luz, que apagan la luz, que estudian fuerte. Bueno, yo tenía tantas ganas de estudiar que eso era anecdótico. Por eso te dije en una parte que busqué padres adoptivos en La Plata. Padres de mis compañeras, de mis amigas. Bueno. Eso es lo que yo creo que le ha cambiado la fisonomía también al Partido de la Costa. La posibilidad de carreras, la posibilidad de traer extensiones de universidades, que los chicos puedan hacer una etapa de la carrera acá aunque tengan que irse después. O sea, realmente, igual yo creo que siempre como experiencia de vida es bueno irse. Porque salís de esa mirada tan pequeña que te da el lugar y que te parece que eso es solamente el mundo, ¿no?
hay que abrir la cabeza. Eso es. Del monumento que está... El Libertador. Sí. ¿Podemos hablar un poquito? Sí, podemos hablar, sí, sí. Es un monumento extraño. Es un monumento maravilloso, sí. Porque San Martín en un barco, claro, hay que encontrarlo, ¿no? Sí, hay que pensarlo y hay que saber. Porque San Martín estuvo en barcos cuando hizo toda la campaña por el Pacífico. Entonces, esa historia también encapsulada y de héroes, no de hombres, ¿no? Y mujeres. La historia es de hombres y mujeres. Los héroes no cambian, no se modifican, se quedan duros. Y entonces San Martín se quedó en un caballo blanco, que tampoco era blanco. Esa es un poco la realidad. Y ese monumento es maravilloso porque le dio un principio muy fuerte de pertenencia al lugar. Y yo te comento algo con respecto al monumento. Nosotros desde la escuela volvimos a establecer el desfile de la escuela hacia el monumento, que era un poco el sueño del profesor Villar, que lo hacía, porque él consideraba que era la fecha más importante porque era un sanmartiniano de ley, había nacido en Yapeyú, y bueno, no se podía hablar de otra cosa, que no fuera San Martín. Así que sí, y se empezaron a implementar y la escuela formó parte de eso, ¿viste? Y era muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Los chicos rezongaban porque ensayaban el desfile y qué sé yo, y se daba, pero después a la larga empezaron a descubrir que eso no era malo. Eso debe ser malo. Y la construcción del monumento me imagino que debe haber llevado su tiempo y también su proyección, ¿no? Porque no todos estarían de acuerdo en poner a San Martín arriba de un barco. Mira, vos sabés que yo creo que no se discutió mucho. ¿No? No, el Rotary fue el que manejó toda la situación. Hubo una persona muy importante en todo ese proceso que fue Milano, de Santa Teresita. Ahí te das cuenta que hay cosas que se pueden hacer en conjunto, o sea, que se pueden trabajar. Él y Mariano Galdós, que había sido profesor de la escuela, y el Rotary, que en ese momento estaba Burgos, y no me quiero olvidar de algunos, trabajaron mucho y la escuela acompañó, y la escuela acompañó desde muchos aspectos y las instituciones acompañaron. En ese año se creó se inauguró oficialmente el destacamento de bomberos voluntarios de Mar de Ajó en San Bernardo. Con todo dentro de ese paquete, ¿no? Del paquete porque el aniversario de bomberos es el 15 de agosto, entonces se lo unió todo y fue una verdadera fiesta. Claro. Sí. Sí. Es impresionante. Muchas veces, al ser tan grande, es difícil tener la perspectiva de verlo en su totalidad. Porque sí, hay que alejarse. Hay que alejarse. A veces para ver las cosas... Hay que alejarse. ¿Viste qué te digo? Hay que alejarse. Uno comienza a ver muchas cosas que no ve cuando está tan cerca. Es así. Silvia. Me hiciste hacer un recorrido largo y bueno, y me hiciste acordar y ver cosas que ya no estaban, porque yo un poco te dije, la memoria es disruptiva y es también engañosa, ¿no? Es selectiva. Es selectiva. Pero es necesaria también. Es necesaria, por supuesto. Muchísimas gracias por las reflexiones, por el tiempo favor. y... Gracias a ustedes. El Faro San Antonio, ubicado cerca de Mar de Ajó, es un monumento histórico nacional en Argentina. Este faro es único en el país, ya que cuenta con un elevador que permite a los visitantes llegar al mirador sin tener que subir uno por uno los 298 escalones de su estructura. La construcción del Faro San Antonio fue realizada por la empresa Barbieri y Compañía, la misma que construyó la Torre Eiffel en París. Las partes de la estructura
que sumaban casi 100 toneladas de materiales, fueron desmontadas como si fuera un gigantesco juego de Mecano y transportadas en barco hasta Argentina. Llegaron a Madariaga y desde allí se utilizaron carretones tirados por bueyes para atravesar los cangrejales del Tuyú hasta San Clemente. El faro tiene una estructura impresionante, con una altura de 63 metros, sostenida por 3 pilares. La torre está coronada por una cúpula cilíndrica cubierta por un casquete metálico que sostiene una veleta para rayos. Cuenta con salas de guardia y observación con 14 ventanillas rectangulares y un balcón perimetral exterior que aún conserva algunas barandas originales. Desde este mirador se puede admirar el hermoso paisaje de la zona, que incluye Punta Rasa, donde se puede presenciar el curioso fenómeno de la salida del sol sobre el mar y su puesta en el río. Además, se pueden disfrutar vistas de la bahía San Borombón, donde el río se encuentra con el mar. El faro San Antonio fue puesto en servicio el 1 de enero de 1892. Inicialmente su sistema de iluminación funcionaba con querosén. Más tarde se cambió a gas de acetileno y a partir de 1970 se empezó a utilizar energía eléctrica. La historia del faro está llena de desafíos. Durante su vida útil ha resistido embates de la naturaleza, como un tornado en 1917 que hizo girar su estructura y rompió una de sus patas de hierro. Aunque sufrió daños, el faro se mantuvo en pie. El segundo episodio dramático ocurrió en 1986, cuando se desató un incendio en la casa construida en la base del faro. El tubo central del faro actuó como el tiraje de una gigantesca chimenea, afectando la linterna sostenida por el trípode. Cada faro del mundo tiene una identificación visual que lo caracteriza tanto de día como de noche. El faro San Antonio se reconoce por sus rayas blancas y negras durante el día y por su intermitencia, que es de 1.4 segundos de luz y 14.6 segundos de eclipse, con un foco visible a 48.5 kilómetros de la costa durante la noche. Muchas gracias por acompañarme, esto fue todo por hoy y los espero en un próximo episodio de Avistando Faros. La escuela está muerta. Por lo menos la escuela que ofrecía garantías, que nos daba seguridad, que nos garantizaba que cuando saliéramos de ahí íbamos a tener trabajo, que íbamos a tener una casa y que íbamos a tener acceso, íbamos a movernos en la clase social. Esa escuela ya no existe más. Ahora la escuela es y está en todas partes. Aprendemos en todas partes, construimos nuestras realidades, construimos nuestras posibilidades en todos los lugares que nos movemos. En las artes, en la música, en la plaza, en la calle, en la comunidad, en el barrio, en la organización social. Por eso es importante que la escuela se abra a la comunidad. Te invito hoy a que soñemos con una escuela que sea una comunidad. ¿Alguna vez te preguntaste si la escuela puede ser más que un edificio donde se impartan clases? ¿Qué pasaría si la escuela se convirtiera en el corazón de la comunidad, arraigada en las necesidades del territorio? ¿Podría una escuela con las puertas abiertas ser un lugar de encuentro y colaboración para todos? ¿Y si construyéramos la identidad, el currículo, el proyecto político de la escuela a partir de la comunidad, de quienes somos y dónde estamos? ¿Cómo afectaría esto la calidad de la educación y el bienestar de nuestra comunidad? Te invito a sumergirte en esta exploración de una escuela que sea una comunidad. De eso hablaremos en este último capítulo de La Escuela que Soñamos. Bueno, este es un tema en particular porque es tal vez el tema al que me dediqué después del estreno de La Educación Prohibida. En gran parte porque en el documental La Educación Prohibida este tema prácticamente no aparecía. No aparecía el lugar que tenía el contexto social y comunitario dentro de la escuela. Habían algunas pinceladas, algunas ideas que le daban entidad y le daban presencia, pero de alguna forma no era lo que yo cuando empecé el documental, empecé a investigar, me parecía relevante. Con el tiempo se terminó convirtiendo tal vez en el aspecto más importante a la hora de pensar y construir proyectos educativos.
Porque de nada sirve una escuela que pueda ser revolucionaria en sus perspectivas pedagógicas, que pueda tener no solo recursos y formaciones de maestros impresionantes, que pueda tener incluso hacer trabajo personal para los educadores, para las madres y para los padres, que pueda acompañar desde el amor. De nada sirve si eso no tiene un sentido social, político, transformador del territorio donde la escuela está inserta. Para mí, una de las 3 piezas fundamentales que hacen a una escuela transformadora es que esta escuela tenga horizonte y sentido social y político. Y eso solo opera y solo aparece en el contexto de la comunidad en la que la escuela está inserta. Entonces, cuando nosotros pensamos en el rol de los educadores o cuando pensamos en la participación y la construcción con las familias, pensamos en que este aspecto esté completamente claro desde el principio. Asistir a una escuela es sumarse a su proyecto político también, a su mirada de mundo. Esa mirada de mundo no solo tiene que ser una visión, tiene que también ser una ejecución, tiene que ser una acción. Es decir, cómo una escuela puede desplegar esta visión de mundo en el aquí y ahora, en este territorio, en el lugar donde está inserta. De eso podemos hablar un poco porque las experiencias de educación alternativa tienen tradición de pensarse en contexto. Sí, claro, hay escuelas que llamamos alternativas que son espacios de burbuja, no son a los que nos referimos, sino son, me refiero a escuelas que realmente parten de las necesidades de la comunidad, de las necesidades de esa madre, de ese padre, las necesidades de formación de la comunidad, de las necesidades incluso hasta de habilidades y de competencias para el trabajo, para el sostenimiento de los proyectos autogestionados de la comunidad, de las necesidades incluso hasta de seguridad o de bienestar. Muchas escuelas que trabajan de esta manera construyen su currícula, su propuesta pedagógica a partir de lo que la comunidad necesita. Tal vez necesita acceso al agua, tal vez necesita infraestructura, tal vez necesita formas de organización interna, dinámicas de revisión de sus formas de convivencia, por ejemplo. Entonces, todo esto que hemos visto hasta el momento, la educación libre, la educación democrática, la mirada amorosa, el trabajo personal, puede funcionar adentro de una escuela y estar muy bien, pero es mucho más transformador si es desde esa escuela y a partir de esa escuela empieza a funcionar en el territorio. Es así como cada vez más hay experiencias donde las escuelas son escuelas, pero también son centros de activismo, son centros sociales, donde la comunidad tiene una voz, tiene un voto, donde lo que la comunidad necesita que esté presente, está presente en el currículum, en la mirada de los educadores, de los docentes. Y por eso es importante que los docentes, los educadores, las madres y los padres también sean participantes activos de la comunidad. Una escuela que no es que invita al barrio a que entre, sino una escuela que es el barrio, que recorre al barrio. Una escuela que tenga, le llamamos las puertas abiertas, pero las fronteras también abiertas, es decir, las fronteras permeables, que cualquier persona del barrio pueda venir y compartir su sabiduría, su saber popular, original, y que también la misma escuela puede ir a buscar esos saberes y compartirlos con los niños. Entonces, donde lo que haga el vecino, donde haga el panadero, donde lo que haga cualquier persona del barrio esté involucrado con la escuela. De eso se trata un poco pensar este tipo de experiencias. Ahora, hay un elemento más, y es que eso implica que la escuela tal vez ya no es la que nosotros conocíamos. Tal vez hoy la escuela tiene otra forma. Tal vez la escuela funciona en un espacio, que puede ser una casa, que puede ser un club, que puede ser la plaza, que puede ser la calle. Y esa escuela es tal vez no la que teníamos en nuestra mente, en nuestro imaginario de lo que es una escuela, pero sí es la escuela que necesitamos hoy. La escuela que de alguna manera se lanza y se construye sobre las necesidades reales de este momento histórico, ¿no? Donde hemos de alguna manera dinamitado tanto los tejidos relacionales, los tejidos sociales, los vínculos con las diferentes, con el otro, con los vecinos, donde no nos saludamos. Qué importante es que una escuela retome esos vínculos y parta desde ahí, construya desde ahí. Entonces, yo voto por pensar escuelas donde no sean solo para las madres y los padres de los niños las actividades, los eventos, sino que sea para todo el barrio, para toda la comunidad. Y ahí aparece otro elemento que tiene que ver con una dicotomía que en Argentina, por lo menos, pero en buena parte del mundo está muy presente, y es esta idea de las escuelas públicas y las escuelas privadas. Para mí esta dicotomía es falsa, digamos, porque en realidad obedece a quién pone el horizonte de la escuela. En la escuela privada, algún interés privado, alguna organización cerrada, algún grupo que plantea para dónde quiere ir y se lo ofrece a otro.
En el caso de la escuela pública, el Estado presente con sus propuestas, con sus proyectos y diciendo, bueno, nosotros creemos que hay que ir para aquí y la comunidad lo toma. Ahora, ¿qué tal si hubiese una tercera forma? Si hubiese una dinámica en la cual sea la misma comunidad la que define hacia dónde queremos educar. ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué estamos educando? Define sus formas, sus pedagogías, inclusive hasta sus recursos. Eso es lo que nosotros llamamos en Argentina escuelas de gestión comunitaria. Y estas experiencias que venimos defendiendo y que venimos promoviendo en estos capítulos apuestan porque exista la posibilidad de que las comunidades mismas organicen y gestionen el quehacer educativo. Estoy hablando de organizaciones sociales, barriales, organizaciones con mucha presencia en el territorio, que saben mejor que nadie qué es lo que necesitan esas personas en este momento, en este aquí, en este ahora. Entonces, esta reflexión no es solamente en el campo del abstracto, en el campo de pensar qué bonito sería una escuela que comparta con el vecino. No, sino en el campo de lo concreto. Qué increíble sería pensar una escuela que parta de las necesidades, de la visión y de la organización de una comunidad real anclada en el territorio. Esa es una escuela que ningún color político, que ningún cambio de gobierno puede demoler, puede transformar, porque es una escuela que está arraigada en las raíces de la comunidad. Y justamente quiero cerrar este capítulo y este ciclo de videos de la escuela que soñamos con tal vez uno de los pedagogos, si no el pedagogo más revolucionario de la historia de Latinoamérica, que es Paulo Freire. Paulo Freire tiene montones de cosas escritas, nos ha legado, pero encontré este fragmento que tiene que ver con esto, que tiene los dos lados de Freire, el lado político, militante y comprometido, y el costado también humano y sensible y amoroso. Así que con esto cierro. Gracias por acompañarnos estos 9 episodios y nos veremos la próxima. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No solo se trata de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios o conceptos. La escuela es sobre todo gente. Gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, que se conoce y que se estima. El director es gente. El coordinador es gente, el profesor y la profesora son gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. La escuela será cada vez mejor en la medida en la que cada uno se comporte como compañero, como amigo, como hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad. Es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz.